continuar con esta mañana de sesiones. Vamos a regresar, empezamos por Lanzarote y volvemos con Gran Canaria. En este caso será Tenisca Gil Ramos, de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias, la que va a presentar la comunicación Enoturismo, Sostenibilidad, Cohesión Social y Patrimonio Cultural, la ruta del vino de Gran Canaria. Hola. Hola, hola. Felicitar primero a la organización de este encuentro, maravilloso como todos los años. Vale. Vale, mi trabajo se titula Enoturismo, Sostenibilidad, Cohesión Social y Patrimonio Cultural, enfocado en la ruta del vino de Gran Canaria. Este trabajo nace de una pregunta que puede resultar un poco incómoda o interesante o impactante, la verdad no sé cómo definirla bien, para quienes trabajamos con datos del sector turístico, del sector enoturístico. Y es hasta qué punto los sistemas de medición que tenemos, los sistemas de medición hegemónicos y convencionales, son capaces de capturar todo el valor que está generando el enoturismo en nuestro territorio. Aquí podemos ver dos copas de la ruta del vino de Gran Canaria con el Roque Nublo de fondo. El Roque Nublo es un monolito de mi isla, de Gran Canaria, la isla más bonita de todas. Y claro, la pregunta es, ¿cómo podemos medir el valor que genera esto para nuestro enoturismo, para nuestra comunidad, para nuestro territorio, ¿no? Y otra pregunta muy importante, ¿cómo podemos medirlo? ¿Con qué metodología podemos medir esto y contabilizar todo este gran valor? Y eso es justamente lo que mi trabajo intenta medir. El problema principal, ¿cuál es? La brecha de valor, es decir, lo que medimos versus lo que realmente genera el enoturismo. ¿Qué es lo que medimos hoy? ¿Qué es lo que calculamos hoy? ¿Qué son las cifras que tenemos hoy disponibles? Pues, por ejemplo, tenemos el dato de 4.716.000 turistas que han llegado a Gran Canaria en el año 2024. Estos son datos del Instituto Canario de Estadística, del ISTAC, y han tenido un gasto medio diario de 176 euros por visita. En comparación con los datos de la Ruta del Vino de Gran Canaria, que han registrado un total de 26.618 visitas a bodegas en el año 2024 y han generado un promedio, una media, perdón, de 12,90 euros por visita a bodegas. Entonces la pregunta es, ¿estos 12,90 euros lo están diciendo todo? ¿Están diciendo todo el valor que está generando el enoturismo para nuestro territorio? Pues no. ¿Qué es lo que no estamos midiendo? ¿Qué es lo que estos 12,90 euros no nos están diciendo? Pues no nos está diciendo, no está reflejando el valor que genera para nuestra comunidad, para nuestra sociedad, el valor que genera la bodega, que emplea a vecinos y vecinas del municipio. No nos está diciendo el gran valor que genera en la comunidad que un viñedo haga labores de preservación del paisaje, por ejemplo, en contraposición de la presión urbanística que estamos sufriendo. No nos está diciendo el valor que genera en el territorio, que transmite su historia vitivinícola, que transmite sus saberes rurales, y no nos está diciendo toda esta red de actores que convergen dentro de todo este objeto de análisis, en este caso la ruta del vino de Gran Canaria. Todo esto genera valor social real y esto es lo que este trabajo intenta medir. Hemos tenido un doble propósito, por un lado un análisis descriptivo de la actividad enoturística de la ruta del vino de Gran Canaria desde el 2019 hasta el 2024, que son los datos que hemos podido conseguir, y hemos analizado su estructura asociativa, su gobernanza, las características de la demanda, contrastando esto con indicadores de la ruta del vino de España, de ACEVIN, de la ruta de Asociación de las Ciudades del Vino de España, de ACEVIN, perdón, y con otros documentos académicos contrastando estos datos. Y en segundo lugar, que creo que es el fuerte de esta investigación, es la propuesta metodológica exploratoria a la aplicación del modelo del valor social integrado al caso de la ruta del vino de Gran Canaria, para poder identificar y monetizar, es decir, tener valores numéricos de estas dimensiones de valor que no son contabilizadas, como lo son la cohesión social, la preservación del patrimonio, el arraigo territorial y el capital social que todo esto genera en nuestro territorio. Cabe resaltar que esto es una primera aproximación metodológica, lo repetiré muchas veces, faltan datos para poder hacer análisis exhaustivos
pero es bastante interesante los resultados que van a ver aquí a continuación. ¿Cuál es la metodología que se utiliza? Pues es la metodología de la contabilidad social, específicamente el modelo de valor social integrado. Esto es una metodología propuesta por Recto Laza, San José y Luis Rogueñi en el año 2016. ¿Y qué es lo que dice? Pues en palabras de sus propios autores, hacer legible en el lenguaje numérico que las instituciones pueden reconocer, esto es bastante importante, el valor de prácticas sociales que el mercado produce, pero que no estamos remunerando porque no estamos midiendo. ¿Cuáles son los pasos que sigue esta metodología? Pues esto es bastante amplio, bastante complejo, pero aquí lo voy a resumir bastante. En primer lugar, se identifican los valores, los variables de valor que tiene en este caso el objeto de estudio, que es la ruta del vino de Gran Canaria. Estos valores se agrupan en variables mucho más amplias de análisis para facilitar justamente este análisis. En tercer lugar, se miden los outputs o los beneficios que genera a la comunidad directamente. A estos outputs se le asignan proxies o valores del mercado ya previamente medidos y seleccionados. Y en quinto lugar, pues a todo esto se multiplican estos outputs por estos proxies y se saca pues, este valor social integrado. Me parece bastante importante resaltar el uso de la inteligencia artificial en todo este proceso para agilizar el proceso. En este caso se ha utilizado la inteligencia artificial llamada Gemini y hemos creado un asistente social, se llama Social Accounting New, que es entrenado, tiene todo un proceso de entrenamiento en el cual se ha configurado mediante el uso de materiales sobre contabilidad social. Luego se han desarrollado comandos o prompts para cada una de estas fases. Se ha generado este asistente virtual mediante pues, los avances que hemos tenido en la inteligencia artificial y esto lo que nos da son estos informes de valor social integrado que obviamente necesitan la intervención humana para revisar todos estos datos que salen al final, revisarlos, medirlos y poder escoger cuáles son válidos, cuáles no son válidos. Esto pasa por un filtrado humano al final muy necesario. ¿Cuáles son los resultados principales? Pues, en primer lugar, tener en cuenta, tener presente que la Ruta del Vino de Gran Canaria no es solo una experiencia turística, sino que es todo una red de acción colectiva territorial. Los resultados del análisis descriptivo de la investigación nos han señalado que, por ejemplo, el hecho de que la Ruta del Vino de Gran Canaria haya obtenido en el año 2025 el 100% del cumplimiento a SEBIN, esto no nos quiere decir que no solo han obtenido un certificado, sino que es el reconocimiento formal de un proyecto territorial que antes carecía de marcos institucionales y que ahora han acumulado una serie de capital social institucional que les ha permitido llegar a esta coordinación. En segundo lugar, todas las características de agentes y actores que convergen dentro de la Ruta del Vino de Gran Canaria también es un dato importante. Es muy amplio, va desde bodegas, restauración, municipios, centros de interpretación, queserías, tiendas especializadas, es muy amplio. Y también tenemos el dato del crecimiento de las bodegas aspirantes entre estos años analizados, 2021-2025, han ascendido de 2 a 4. Esto quiere también puede señalarlos un efecto de atracción hacia otras entidades en un circuito que antes podría ser inaccesible y que gracias a este capital social acumulado, capital social institucional acumulado, facilita a otros actores rurales acceder a este tipo de información, a este tipo de redes, que en otro caso pues sería mucho más difícil. Y pues aquí tenemos el resultado exploratorio, es la primera aproximación, repito, esto está sujeto a refinamiento con muchos más datos primarios que necesitamos. Y el dato del cálculo del valor social integrado nos da un total de un poco más de 2 millones de euros, con un ratio orientativo de 11,6 euros de valor estimado por cada euro gestionado por la Ruta del Vino de Gran Canaria, en este caso que es el objeto de estudio. No se queden con ese número, que hay que revisarlo, repito, pero lo que sí quiero que vean es las variables que resaltan en el análisis, el porcentaje que resalta de cada variable.
En este caso, patrimonio y paisaje ha tenido el 23% del monto del valor social integrado y la cohesión social rural ha tenido un 15,8%. El tejido económico local es bastante importante también, pero es mucho más fácil de medir porque ya tiene el dato monetario. Pero luego, estas cosas que generalmente no podemos medir con metodologías de datos tradicionales, tenemos estos datos ya monetizados y valorizados. También una de las cosas muy interesantes que se puede hacer con esta herramienta es la asociación de las variables de valor social con los objetivos de desarrollo sostenible. En este caso, el ODS número 15, que es el trabajo decente y el crecimiento económico, y el ODS número 8, perdón, el ODS número 8 es el trabajo económico, y el ODS número 15 es vida de ecosistemas terrestres. Han mostrado más porcentajes. ¿Y esto qué nos quiere decir? Pues que el enoturismo organizado puede ser un instrumento relevante para el desarrollo sostenible y la cohesión social en espacios rurales. Como principales conclusiones de este trabajo, pues como ya lo dije antes, la Ruta del Vino de Gran Canaria no es solo un producto turístico, no es solo una experiencia turística, sino es toda una red de acción colectiva territorial que tiene capital social acumulado. En segundo lugar, esto ya lo han dicho otras investigaciones en relación con el enoturismo canario, pues también hemos visto que los datos de la Ruta del Vino de Gran Canaria señalan que ellos tienen muchos más turistas internacionales que nacionales en comparación con las otras rutas del vino de España. Esto nos quiere decir que también tenemos que modificar pues quizá lo que ofrecemos con valores más asociados a nuestro territorio. No podemos tratar el enoturismo que hacemos aquí en las islas igual que el enoturismo peninsular, por ejemplo. En número 3, el valor social estimado supera el valor económico. Si estos proxies se confirman, si se refinan estos datos, lo que podemos ver es que lo más importante para nuestro territorio, el valor que más nos aporta el enoturismo, es también lo más invisible para los indicadores, es decir, lo que nos aporta más valor, que sé que todos lo sabemos y lo tenemos muy internalizado porque hemos estado hablando todos estos días sobre el paisaje y la cohesión rural y todo este mantenimiento de saberes rurales. Todos lo sabemos, pero no tenemos cómo medirlo, entonces esto es una herramienta muy valiosa para poder medirlo. En este sentido, el número 4 es que este valor social integrado puede hablar el idioma institucional. Al traducir este valor en un valor monetario es mucho más fácil, es un lenguaje muy útil para, por ejemplo, trabajar en torno a políticas públicas en beneficio del desarrollo del enoturismo en nuestro archipiélago. Y en número 5, al final, no sé si han fijado que he repetido muchísimas veces que es necesario hacer un refinamiento con otros datos primarios, y es que uno de los principales problemas que tenemos en la investigación actualmente en el enoturismo aquí en Canarias es que no tenemos datos, tenemos muy pocos datos y el contexto canario nos exige avanzar en sistemas de medición de datos, a mi parecer, estandarizados para poder compararlos y poder sacar, por ejemplo, un modelo de valor social integrado para nuestro enoturismo y para otras cosas que queramos investigar, con valores y resultados mucho más certeros. Entonces, esto también es una de las conclusiones más importantes, que necesitamos datos. Bueno, gracias.